Frelis, el día de hoy les traemos nuestro análisis completo y exhaustivo del episodio piloto de Knights of Guinevere, el nuevo proyecto de Dana Terrace en colaboración con Glitch Studio. Lamentamos habernos tardado en sacar el análisis, pero hemos estado muy ocupados. Pero bueno, sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Caballeros de Ginebra o Knights of Guinevere, pronunciado Gwen-Eve-Ear. It's pronounced Guinevere, not Guinevere or Guinevere. Es una serie indie producida por Glitch, mejor conocidos por también producir Digital Circus, y fue co-creada por Dana Terrace, creadora de The Old House, y Zach Marcus y John Bailey Owen, quienes trabajaron junto con Dana en The Old House como escritores. El piloto empieza con Olivia Park, hija de Orville Park, creador de los parques y de su personaje principal, Guinevere, o Gwen para los compas. Guinevere, o Ginebra en español, era la esposa del rey Arturo en su mitología, siendo usualmente considerada como un símbolo de la fragilidad humana y de la perversión, pues la caída del Imperio Arturo se debió a la infidelidad de Ginebra con Lancelot, uno de los caballeros del rey, que de hecho el guardia con máscara de sol que vemos más adelante se llama Sir Arthur. Regresando al inicio del piloto, la narradora nos cuenta una historia. Esta inicia diciendo: hace mucho tiempo, típica frase usada en los cuentos de princesas, había una princesa atrapada en una torre y encerrada por máquinas complejas que funcionaban a base de sangre y miedo. La princesa pretendía que todo estaba bien, pero era evidente que necesitaba un rescate. Aquí hay dos perspectivas desde las cuales se puede interpretar la historia. La primera desde Gwen y la segunda desde Olivia. Empezando con Gwen, es claro que ella sufre a manos de Olivia y Orville, humanos que funcionan a base de sangre y miedo. Pero al parecer, Gwen está programada solo para complacer y obedecer, ignorando las atrocidades que le hacen y que pasan a su alrededor. Esto se aprecia claramente un poco después cuando Olivia jala a Gwen de las tripas, algo que claramente la lastima, pues oímos su grito de dolor. Olivia le pregunta a Gwen qué le parece el parque, y primero ella va a decir que está muy bonito. Isn't it pretty? Yes, it's so very. Pero justo aquí como que hace un error o tiene un cortocircuito y se da cuenta de su entorno, por lo que en un intento desesperado de escapar, corre y salta hacia el parque, sin importar la altura ni el daño que la caída le pueda causar. La otra perspectiva es la de Olivia. Ella también está presente en esta torre, habitándola desde que era niña hasta su vejez, con máquinas que corren a base de sangre y miedo. O sea, sus robots como Gwen o Sir Arthur, pues ambos parecen tener sangre de color azul y llegan a presentar emociones humanas. Olivia de niña muestra una actitud fría, pero en el fondo está asustada, tal y como lo vimos al final de sus días. Es así como surgen las preguntas: ¿a qué le teme? ¿A no ser suficiente? ¿Y por qué necesita ella también un rescate? ¿Rescate de quién o de qué? Aunque honestamente, lo más seguro es que la historia del inicio se refiere a Gwen. Constantemente se refieren a ella como princesa y a Andy y Frankie como sus caballeros. Sin embargo, lo que es bastante curioso es cómo, después de casi un siglo, esta misma historia parece que se puede aplicar también a Olivia Park. Olivia le dice a Gwen que no se preocupe, que ella la puede arreglar, pero se da a entender que lo que Olivia busca en realidad es hacerla perfecta. Justo después de que Gwen saltara hacia el parque, se nos muestran varias tomas. Primero se muestra su determinación en la caída, luego un boceto suyo con varias notas indicando cambios muy minuciosos. Las notas dicen: este punto se siente muy violento, hagamos una lluvia de ideas, señalando su fleco, sin arrugas debajo de sus ojos, hacer más dilatada la pupila para que se vea más atractiva, y las pestañas no están simétricas, por favor arreglar. Y justo después vemos a Gwen siendo modificada. Estas notas son una clara referencia a los comentarios que suelen dejar los ejecutivos o el departamento de SIP a sus showrunners, algo que hace un tiempo expuso Alex Hirsch, creador de Gravity Falls y expareja de Dana Terrace, en un clip que se hizo viral en Twitter. Fine, we'll remove the line, bottles will be spun. Please replace with new line, not S&P approved. Please omit not S&P approved on the party flyer. I don't see what the problem with this is. Not S&P approved has been approved by S&P. Como datos extra, la goma tiene el logo de Park Planet, mismo que vemos varias veces a lo largo del piloto, y además de ser un planeta, sus anillos forman las coletas de Gwen, y las notas están firmadas con una O, que pueden referirse ya sea a Orville o a Olivia, pero vemos más probable la segunda opción, pues es la hija quien dice que quiere arreglar a Gwen. Mientras se narra la intro, vemos un retrato de Orville, Olivia y una mujer con la cara no visible, quien seguramente se trate de la madre de Olivia. Un poco más adelante, Orville le dice a su hija que espera que el parque pueda compensar por, y en ese momento se detiene. Nosotros vemos muy probable que se esté refiriendo a algún incidente que le haya costado la vida a su madre. Asimismo, Orville le dice a su hija que deje ir el pasado y abrace el presente, dejando entrever que sea lo que sea que haya pasado, igual siga atormentando tanto a Orville como a Olivia. Puede que el mismo Orville haya sido el culpable de la muerte,
o al menos que Olivia lo culpe por ello, pues cuando Orville entra a la habitación de Olivia, ella lo ve con una mirada fría, incluso podríamos decir que con cierto desdén o resentimiento. Asimismo, la habitación de Olivia está llena de peluches, globos, dulces, juguetes y regalos, por lo que es fácil asumir que Orville está sobrecompensando por algo. Más adelante, el cuadro se distingue mejor, y la silueta de la madre parece asemejarse a Gwen con sus coletas, tal y como lo señaló Turquoise Space en Twitter. Quizá, más allá de que el diseño de las androides de Gwen estén basadas en la madre de Olivia, puede que estas hayan sido un intento por parte de Orville de regresar a su esposa de cierta manera. Algunos incluso especulan que el cerebro que se encuentra dentro de Gwen, que vemos al final, es el de la madre de Olivia. De momento no podemos esperar mucho, pero se ve que a pesar de que Olivia sigue resentida con su padre, acepta sus esfuerzos pero los ve insuficientes, como cuando le agradeció a su padre por el parque, pero lo hace con un toque de duda, aun cuando en sus ojos se nota que había quedado maravillada. Es así que es fácil especular que Olivia quiere arreglar nuevamente a esta primera Gwen para acercarla lo más posible a su madre. Uniendo esto al dato anterior de las notas, es curioso ver cómo Gwen pasa de tener el pelo completamente suelto a portar las dos coletas que pareciera ser que también tiene la madre de Olivia, que por cierto, por si no fuera ya suficientemente obvio, estas dos coletas gigantes son una clara referencia a las orejas de Mickey Mouse. En el retrato familiar vemos a Olivia con el pelo negro, mientras que ahora lo tiene blanco, no rubio, tal y como lo aclaró Dana Terras en Twitter. Desconocemos si esto tendrá relevancia más adelante, pero nos pareció algo curioso. Regresando al inicio, vemos a Olivia enmarcada con adornos en forma de estrellas y cables, haciendo alusión a sus dotes de ingeniería. Poco después también vemos a Gwen enmarcada de forma similar, pero en lugar de los cables auxiliares, ella tiene adornos de hojas, quizás haciendo alusión a su parte natural o humana. Asimismo, porta una corona que, junto a su sangre azul, son referencias a su estatus de realeza. La escena de Orville mostrándole a su hija el parque, diciéndole que todo lo que ve será suyo y se volverá su responsabilidad, recuerda bastante a la icónica escena del Rey León. En el montaje tras la apertura del parque, vemos a Olivia presentarse junto a Gwen al público. No queda claro si se trata de la misma Gwen, pues hay varios androides, pero la vestimenta de ingeniería de Olivia sugiere que están presentando a Gwen ante el mundo por primera vez. En caso de ser esto cierto, entonces es muy probable que sea la misma Gwen que conocemos. Además, Gwen lleva un collar con una punta afilada hacia su cuello. Esto puede simbolizar su falta de libertad, pues un movimiento en falso o relajarse demasiado la puede lastimar. Vemos un par de películas, La Princesa del Espacio Ginebra y la Estrella de los Deseos, y su secuela, La Princesa del Espacio Ginebra 2, El Último Cachorro Estrella. En este póster está el príncipe de Gwen, quien tiene una clara similitud a los príncipes de Disney. La tercera película que vemos es Washed Out, que es una clara referencia a la Sirenita. Hasta tiene su propio Flounder. Su cara es igualita a la de Elsa, y todo su lenguaje corporal es parecido a los personajes femeninos empoderados de Disney, como Moana. Washed out puede significar deslavado o desgastado, o sea, que ya no está en su prime, que está en su flop era. Luego vemos pósters rayoneados de Gwen en la ciudad, reflejo del odio hacia ella. Park Planet los mantiene en condiciones deplorables, contaminando todo a su paso. Uno de los pósters está rasgado con odio, a otro le pusieron cuernos, colmillos y le tacharon los ojos, y el otro tiene escrito Dream o sueño, lo que se puede interpretar como crítica a la falsedad de los parques y cómo en realidad solo terminan causándole daño a la mayoría de las personas. Gwen y Beard tienen su propia línea de cereales y de muñecas, las cuales representan un riesgo de asfixia para los mismos niños a los que va dirigido el producto. En la laptop de un fan con mucha mercancía de Gwen, se ve la página Park Planet News, donde se anuncia un remake live action, con el artículo diciendo: nadie pidió por esto, así que lo haremos. Una crítica común a los múltiples remakes y secuelas de Disney. El artículo también dice: esta princesa puede salvarse a sí misma, en alusión a cómo Disney suele o solía pintarse de manera vanguardista, pero en realidad siguen apelando al público conservador, censurando contenidos en varios países y eliminando o diluyendo múltiples instancias de representación propuestos por los creadores de sus series y películas, tales como Kai de Win or Lose, Elio, Riley, varias escenas de Gravity Falls y las múltiples trabas que le pusieron a la misma Dana Terras para mostrar a Luz como una persona bi, entre un largo etcétera. Todo esto sin mencionar que el diseño de esta Gwen está bastante sexualizado. En los comentarios, la opinión de la gente está dividida. No los vamos a leer por falta de tiempo, pero vas a poder ver algunos de ellos en pantalla. Pero sin lugar a dudas, el mejor comentario es el de un usuario que dice: checa mi más reciente canción, ritmo genial, bajo suave y hermosas mujeres. Y podemos ver que comparte un link, que si le damos clic nos lleva a la siguiente página. Luego vemos el periódico Astro Amusements o Astro Atracciones, cuya nota es acerca de cómo un chico intentó cortarle una de las coletas a Gwen, pero terminó cortándole la mano. En la portada se promocionan las imágenes sin censura, jugando con el morbo de la gente.
Justo abajo hay otra nota, más pequeña pero más fuerte, pues ahora hay bebés que nacen azules. Esto se complementa con la siguiente toma, ambientada en el sector M7, en donde viven Frankie y Andy. En el fondo vemos la contaminación que produce Park Planet. En medio hay varios anuncios que promocionan el parque. Uno de ellos menciona un seguro para pulmones azules. Abajo vemos una alerta de emergencia porque están aumentando los casos de pulmones azules, dando a entender que se está volviendo epidemia. Y hasta el frente hay personas que incluso usan máscaras de gas. Pero, ¿qué es esta enfermedad? Bueno, pues no se nos da una explicación clara, pero los enfermos presentan lengua morada, saliva azul, ojeras y manchas azuladas e incluso sangre azul. Asimismo, aunque no se detallan sus síntomas, se les ve toser bastante y se da a entender, por el uso de cubrebocas y máscaras de gas, la nota del bebé azul, por los casos en aumento y el anuncio del seguro con los pulmones tachados y con la lengua de fuera, que sí es una enfermedad grave y contagiosa, que quizá pueda provocar hasta la muerte. Quién sabe si hay una cura, pero por el seguro parece ser que mínimo sí hay un tratamiento, aunque probablemente sea muy costoso y casi nadie lo pueda pagar, o por lo menos no los que trabajan en el parque. Puede que Orville haya fallecido por esta enfermedad, pues tiene una clase de lunar azul en su frente, y quizás todos los medicamentos y tubos que mantienen aún con vida a Olivia también sean, además de por su edad, porque ella está contagiada. Se nos introduce a Andy y a Frankie de niñas. Las dos son canónicamente solo amigas, pero Dana mencionó que no tenía problemas si las shippeaban. En las decoraciones que las rodean vemos arriba un escudo con una espada rota y abajo una espada con un escudo roto. En los créditos pasa algo similar, con ilustraciones de ambas como caballeras. Andy porta la espada rota y Frankie porta el escudo roto. Aún no estamos muy seguros de cuál sea su simbolismo, pero bien puede ser una representación de sus imperfecciones. La máquina de peluches que Andy y Frankie hackean para conseguir una Gwen también tiene peluches de otras series de Glitch, como Murder Drones, Gaslight District y Digital Circus, con varias Pomnis y un Jax. Al final no logran conseguir la muñeca, pero se topan con una de las androides Gwen. Más adelante se nos explica que esta fue una memoria central para Frankie, quien tras este inesperado y asombroso encuentro quiso entrar a trabajar a Park Planet para colaborar a que otros niños puedan tener recuerdos igual de mágicos. Sin embargo, tenemos nuestras dudas de que el encuentro entre Gwen y las niñas haya sido como se nos mostró. Después de encontrar a la Gwen que se escapó, Frankie vuelve a casa e investiga cómo arreglarla, incluso hablando con 3 robots que le incitan a robarla. Sin embargo, cuando Andy regresa de su trabajo, los animales son simples manualidades, y la pantalla que veía Frankie es solo estática. Esto nos indica que en realidad Frankie se lo imaginó todo. De hecho, la misma escena refuerza esto mostrando un interior colorido y alegre en contraste con la realidad triste, mientras Frankie arregla, entre comillas, el aire con un destornillador. Tanto los peluches como la pantalla tienen un sutil brillo azul, que parece indicarnos que es parte de la imaginación de Frankie, y de igual manera, la princesa Guinevere que Frankie y Andy se encuentran de niñas tiene el mismo brillo azul. Entonces, ¿todo esto fue solo parte de la imaginación de Frankie? Pues no, porque al final del piloto Gwen sí las recuerda, entonces sí pasó, pero de nuevo, probablemente no de la manera en la que se nos mostró. En el encuentro, Frankie le ayuda a Gwen reparando su dedo que se mueve sin control, y después, cuando la Gwen que sacaron del mar es guardada en la bodega de Sparky, vemos que ese mismo dedo le vuelve a fallar. Más adelante, tanto Frankie como Andy recalcan que no reconocen el modelo y que debe de ser bastante antiguo. De hecho, en el pecho de Gwen vemos lo que parece ser un número 0 o una O de Olivia. Es así que, uniendo los puntos, la Gwen de Olivia, la Gwen que Frankie y Andy se encontraron de niñas y la Gwen que Frankie y Sparky sacaron del mar son la misma. Seguramente Gwen huyó en repetidas ocasiones de Olivia, quien la recuperaba, le hacía ajustes y la mantenía hasta que volvía a escapar. En una de esas salidas fue cuando se encontró con Frankie y Andy, aunque probablemente no en el estado impecable en que se nos mostró, sino muy deteriorada. Recordemos que cuando Frankie y Andy son perseguidas y lastimadas por el robot gigante, Frankie ve a Gwen toda hermosa con el mismo brillo azul a su alrededor cuando se dispone a protegerlas. Esta teoría también se sustenta con las acciones de Andy. A diferencia de Frankie, que de niña contempla a Gwen con fascinación, ella la observa con miedo. Más tarde, cuando Frankie menciona este recuerdo, Andy vuelve a lucir preocupada. Aunque para ser justos, para este punto del piloto, esta expresión también podría reflejar que aún no le ha contado a Frankie que fue despedida, o bien que siente lástima porque su amiga no ve el daño que Park Planet causa a la gente. Gwen reconoce a Frankie y a Andy con solo verlas, y sabe que son del sector M7. Orville muestra esto como un mecanismo para que Gwen le dé una atención más personalizada a cada infante, ya saben, para aumentar la magia. Sin embargo, resulta bastante aterrador pensar que la misma tecnología seguramente está siendo usada por el cuerpo policial para mantener vigilados a los ciudadanos en todo momento, todo bajo el control de Park Planet.
Por fin llegamos al presente, donde Reggie, un ex compañero de Andy, se rehúsa a atenderla por ser una corona, es decir, alguien que trabaja para Park Planet. Esto toca una fibra en Andy, y más adelante pasa lo mismo cuando otra persona le escupe en la cara. Es así que ella se echa todo un rant de conciencia de clase en contra del capitalismo, revelándose que Park Planet está terraformando más planetas. En otras palabras, la compañía se está expandiendo y destruyendo más ecosistemas, y pronto no quedará ningún lugar intacto. Sin embargo, Park Planet polariza tanto a las personas que han sido manipuladas en odiar a las personas que tienen al lado, en lugar de unirse y levantarse en contra de quienes en realidad los están matando. La casa en la que viven Frankie y Andy está construida a base de la cabeza de una estatua destruida de Gwen, y todavía la rentan en conjunto. O sea que probablemente apenas con el sueldo de 2 personas pueden alquilarla, algo que también sucede en la vida real. La pose que hace Frankie mientras arregla a los robots es una clara referencia a la pose que suelen hacer las princesas rodeadas por animales. El error 1028X3F aparece tanto en la cabeza del robot que Andy intenta arreglar como en Gwen. Andy lo soluciona gracias a un comentario de Frankie, pero cuando le pregunta cómo lo logró, solo dice que fue intuición. Algunos interpretan esto como egoísmo, que sí, es factible, pero quizás su intención también era evitar que Frankie se ilusione aún más con Park Planet, pues Andy es consciente de la explotación y discriminación que conlleva ese empleo. En la fábrica donde trabaja Frankie, hay un letrero que dice: tu seguridad, tu responsabilidad. Podría parecer un chiste, hasta que vemos que una empleada perdió su brazo. El mar donde Frankie y Sparky pescan está extremadamente contaminado, pues además de la basura que Park Planet arroja desde el aire, también se vierten ahí los desechos de las fábricas. Incluso su barco está armado con chatarra, incluyendo unicornios, cabezas de Gwen, letreros, palancas y sombrillas del parque. Sparky está descansando con una revista más 18 de hombres sobre sus ojos. En esta misma escena se ve un código QR, el cual, si se escanea, te manda a una sección secreta de la página oficial de la serie parkplanet.net. Aquí básicamente hay 3 hojas de un cuento para niños, el cual trata acerca de la princesa Gwen perdiéndose en el bosque el día de su cumpleaños. Ella está triste, sola y perdida por no tener a nadie con quien festejar, pero los animales del bosque la alientan y juntos celebran el cumpleaños de Gwen. Las páginas tienen varios rayones y cosas impresas. La primera dice Her Fault o Su culpa y Walk the Path o Sigue el camino. La segunda tiene un texto impreso que, a pesar de que lo aislamos de la imagen para poder leerlo mejor, parecen ser múltiples palabras sin algún significado coherente, algunas con faltas de ortografía que hasta parece haber sido escrito por un niño. De todas formas, en pantalla estará apareciendo el texto en español por si gustan leerlo. Y por último, en la tercera imagen podemos ver un montón de coronas y un mensaje que dice My friend till end. Quizás en un futuro saquen más páginas o mensajes secretos y esto haga más sentido. Sparky fuma una especie de vape con una sustancia azul que claramente es una droga. Más adelante, cuando Sparky confronta a Frankie, le dice que vendiendo a Gwen tal y como está, pueden conseguir varias naves e incluso una tripulación con Frankie como su capitán, algo que, acorde a Sparky, le conviene a Frankie, pues ambos saben que el dinero no está en la chatarra que recogen, sino en las sustancias. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Sparky y Frankie ya fabrican droga? ¿O es algo que podrán hacer si consiguen las otras naves? ¿Qué es esta sustancia para empezar? ¿Cómo se fabrica? ¿De dónde la sacan? ¿Acaso tendrá que ver con los desechos de las fábricas o con la materia prima que usan? Cuando Frankie encuentra a Gwen y la saca de entre los escombros con la garra, es una clara alusión a sus intentos fallidos de niña en el tragamonedas. Posteriormente vemos a Olivia anciana, enferma y moribunda en su cama, cuidada por lo que parecen ser más androides, todos con máscaras de animales. La habitación es un caos, comida, trastes, bebidas y pastillas por todas partes, como si Olivia hubiera hecho múltiples berrinches. Parece que nunca maduró, o que en la vejez recuperó comportamientos infantiles, pues seguimos viendo las mismas decoraciones, globos que se dio a sí misma, las máscaras en sus androides, cereales tirados y falta de control sobre sus emociones. La cabecera de Olivia tiene una luna creciente grabada que, con la posición de Olivia, parecen cuernos. Incluso de niña también portaba diademas con esta forma. En su habitación, Olivia tiene 2 soldados gigantes, uno con la máscara de una luna y el otro con la máscara de un sol, mismo al que envía a buscar a Gwen. Ambos soldados parecen ser prácticamente iguales, solo que el del sol tiene un brazo monstruoso gigante con unos deditos. ¿Quién sabe por qué esté así de deforme? Si será a propósito o si será algún error que ocurrió mientras hacía el androide. Una vez que Andy es despedida y regresa al M7, va caminando por las calles estresada hasta que ve un par de anuncios con melancolía sobre viajes en cohetes, pues están muy caros y seguramente no se los puede costear. No se nos dice en el piloto, pero acorde a un tweet de Glitch, el sueño de Andy es viajar en cohete.
En la confrontación entre Sparky y Frankie, él le dice que no le puede dar un trato especial, sobre todo porque es ella. ¿Qué quiere decir? Hay quienes llegaron a especular que Frankie es trans, pues a lo largo del piloto se refieren a ella con nombres masculinos, pero Dana ya confirmó que solo son apodos y que Frankie es cis. Las otras dos opciones es que se refiere a la condición que tiene Frankie al perderse en su cabeza y tener alucinaciones, o lo más probable es que Sparky sea una figura paterna abusiva para Frankie. Sparky le dice a Frankie que ya sabe qué es lo que pasa cuando rompe las reglas, mostrando una herramienta con 2 dientes. Justo en la siguiente toma se ve Frankie sin 2 dientes, y a lo largo de todo el episodio los vemos sin estos, por lo que quizás Sparky se los haya quitado, e incluso puede que los 2 dientes que vemos en la herramienta originalmente eran los de Frankie. Cuando Andy y Sparky hacen un trato escupiéndose en la mano, la de él queda con flema azul, insinuando que uno o ambos están infectados. Sin embargo, no sabemos quién. Por un lado, Sparky tiene la lengua azul y su vape tiene manchas azules, lo que nos parece indicar que definitivamente está infectado. Por el otro, alguien enfermo le escupió a Andy en la cara y ha estado trabajando con el líquido azul en los laboratorios, por lo que tal vez ella ya esté infectada. Sin embargo, sigue usando su cubrebocas, así que no queda del todo claro. Intentamos revisar la toma anterior, pero no se distingue si Andy también está infectada. Andy y Frankie llegan a los Lower Labs, donde se encuentran todos los proyectos abandonados. Aquí vemos múltiples esferas gigantes, las cuales hacen referencia a la icónica esfera del parque Epcot en Walt Disney World. El guardián con la máscara del sol las encuentra y las empieza a atacar. Este guardián tiene la misma voz que Orville y, recordando su nombre, Sir Arthur, junto con la mitología de Ginebra, quien era su esposa, y como hay especulación de que Gwen es en realidad la madre de Olivia, ¿será posible que el cerebro de Orville esté en Sir Arthur y hayamos visto a Gwen matar a su esposo en cámara? ¿Habrá sido esto hasta cierto punto una clase de venganza poética por lo que le hizo Orville a su esposa en vida? ¿O será que andamos de alucinas otra vez? Todo esto son solo teorías, pero pareciera ser que Sir Arthur, al igual que Gwen, no son simples androides, sino cyborgs con partes humanas. Esto se refuerza aún más cuando Frankie y Andy se defienden usando nitrógeno líquido, lo que le arranca la piel de la mano a Sir Arthur y hace que grite del dolor, mostrando una reacción muy humana, al punto de lanzar la esfera con Andy, Frankie y especialmente Gwen adentro, misma a la que se le había prometido Olivia que iba a regresar con bien para que ella pudiera arreglar de nuevo. Esto sin mencionar que su sangre es roja. Gwen logra derrotar ella sola al guardián de manera brutal y queda intacta. Seguramente está programada para no hacerle daño a los humanos, o al menos no a la familia Park. Por eso jamás se desquitó con ellos. Sin embargo, quizá Gwen sí tiene la capacidad de destruir y lastimar para proteger a Olivia y la élite, mantener el status quo e impedir que las personas a las que colonizan y someten se levanten en su contra. Entre los mensajes que aparecen desde el punto de vista de Gwen durante su reparación están el mismo error que ya habíamos mencionado, precaución y alerta, seguidos de frases con un marco como de cuento de hadas, que dicen: hola, ¿hay alguien ahí? ¡Ayuda! Al final, Gwen se reinicia y al parecer está programada para percibir el mundo de forma infantil, viendo a Frankie y Andy como niñas bajo un cielo azul y un arco iris. Si bien aquí termina el piloto, el teaser del mismo de hecho es su continuación. Ya tenemos otro video hablando del mismo a profundidad, pero allá se nos mostraba a Gwen en el halo reparador. Incluso se pueden ver a Frankie y Andy en la escena, solo que en ese entonces no sabíamos quiénes eran. Aquí vemos a Gwen soñando que estaba en un cuento de hadas, pero en realidad Andy y Frankie la intentaban reparar, mientras Gwen se descontrolaba y destrozaba todo a su alrededor. Ahora nos gustaría ahondar un poco más acerca de Dana Terrace y su experiencia en Disney, pues sentimos que le da un mejor contexto a varios puntos del piloto. Empecemos por lo obvio. Disney acortó la tercera temporada de The Old House, pasando de tener una temporada completa de 20 capítulos con 7 horas y 20 minutos a tan solo 3 especiales con 2 horas y 12 minutos en total. Esto obviamente afectó a los 3 co-creadores de Knights of Guinevere, que todos trabajaron en The Old House, y lo peor es que no les dieron una explicación clara de por qué fue esta decisión. Ya tenemos otro video explicando todo esto más a detalle. Muchos especulan que fue por los temas LGBT de la serie, pero acorde a Dana en un post de Reddit, en aquel entonces no tenía pruebas sólidas que confirmaran esta teoría. Y en su lugar dice que al final del día hay algunos empresarios que supervisan qué es lo que encaja con la marca de Disney, y un día una de esas personas decidió que The Old House no encajaba con esa marca. Ni siquiera le permitieron ser parte de las conversaciones detrás de la cancelación hasta que simplemente le avisaron y no se le permitió abogar por su caso.
En el Pixelatl del 2022, Dana mencionó cómo es que su primera reacción al enterarse del recorte de episodios fue mandar a Disney a la mierda y encerrarse en su cuarto a llorar. Consideró fuertemente terminar la segunda temporada en un cliffhanger gigante del coraje en contra de Disney, pero algunos amigos suyos la convencieron de sí darle un cierre a la serie. Después de esto, tuvo un periodo donde descuidó mucho su salud, durmiendo tan solo 2 horas por noche debido al estrés de trabajar en el show y su cronograma tan atareado. Cuando el show recibió luz verde y empezó su producción, un ejecutivo de Disney se sentó con Dana y le dijo que bajo ninguna razón, motivo o circunstancia podrían poner a Luz como un personaje bisexual. Podían tener algunos personajes gay por aquí y por allá en el fondo agarrándose de las manos algún día, pero la protagonista estaba fuera de los límites. Todo esto pese a que, desde el pitch inicial, Dana había dejado claro que su intención era que Luz fuese bi. Es así que, del coraje, los mandó al diablo y se fue. I just get really mad, and in this instant I was just like, fuck you, this sucks, I'm leaving. Afortunadamente, poco después, el ejecutivo se le acercó para disculparse. En esta misma conferencia, Dana le recordó a su audiencia que los estudios no son tu familia ni tus amigos. Pueden parlotear acerca de todo lo bueno que hacen por ti, pero al final del día, si despedir a cientos de personas pueden salvarles unos cuantos centavos, lo harían en un chasquido. 3 años después, Dana regresó al Pixelatl 2025, el cual tuvo lugar días antes del estreno del piloto. Aquí mencionó que llegó a trabajar en la serie de Enredados como storyboardista, pero abandonó el show porque no se sentía cómoda ni segura, siendo un espacio muy poco saludable creado y promovido por la gente a cargo. Es así que dio el consejo de que si está en tus capacidades, está bien renunciar a tu trabajo. Permítete la paz mental de dejar un trabajo que te hace sentir inseguro. Han habido muchas ocasiones en las que ha visto a gente sumamente talentosa sufrir porque creen que no tienen ninguna otra opción más que quedarse, pues sus jefes les inculcan el miedo diciéndoles cosas como: buena suerte consiguiendo otro trabajo, no quieres estar en la lista negra de la animación, ¿o sí? No arruines tu reputación así. Si el trabajo o alguien al mando te está haciendo llorar a cada rato, deja ese maldito trabajo. Tu reputación no se arruinará, busca algo más. Te harán pensar que los necesitas más tú a ellos, pero es lo opuesto. Dana también habló de cómo Disney no cuidó tan bien a sus empleados durante la pandemia como podrían haberlo hecho. No consideraban lo asustados que estaban las personas de enfermarse o incluso morir, ni la gravedad de quienes sí se contagiaban. Dana contó que su tía falleció y no pudo ir a su funeral. Los directivos solo querían mantener el status quo y que las cosas siguieran adelante como pre-pandemia, ignorando la salud mental de las personas. Sí, en ocasiones daban días de descanso, pero ¿eso significa que las deadlines se movían? No, al menos que les gritaras y arruinaras tu reputación al defender a tu equipo de trabajo. Todo esto contrasta con lo que ha dicho sobre su experiencia en Glitch. En una entrevista que se estrenó recién por el estreno del piloto, contó que la idea nació de su enojo. Luego la compartió con Zach Marcus y John Bailey Owen, y juntos la desarrollaron. Al preguntarle sobre qué estaba enojada, respondió básicamente, muchas cosas. Oh, man. A lot. Pero con todo este contexto, sabemos bien a qué se refería. También señaló que, a diferencia de otros proyectos, aquí se está divirtiendo, y en su conferencia del Pixelatl del 2025 añadió que en Glitch la respetan mucho más que en toda su carrera. Por último, no podemos dejar pasar cómo es que toda la premisa de Park Planet y sus ciudades son una clara referencia al proyecto de Epcot de Walt Disney. Para quienes no sepan, ahí les va algo de contexto. Disney tiene 2 parques en Estados Unidos. El primero fue Disneyland en California y el segundo fue Disney World en Florida. El terreno de Florida es inmenso, y además de múltiples hoteles, tiendas y resorts, aquí hay 4 parques: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom y Epcot. Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, lo que se traduciría a prototipo experimental de la comunidad del mañana, mejor conocida como la ciudad del mañana. Actualmente, Epcot es solo un parque enfocado en diversas culturas del mundo. Sin embargo, originalmente, esta iba a ser una verdadera ciudad, un complejo con viviendas, parques, escuelas y fábricas industriales. Este era el sueño más grande de Walt y por lo que quería ser recordado, trabajando en el proyecto hasta su muerte en 1966. El carisma de Walt y su manera de presentar proyectos generaban entusiasmo, pero al analizarlos a fondo, muchas de sus ideas carecían de lógica. En el caso de Epcot, Walt buscaba un control absoluto. Los habitantes no tendrían voz ni voto, y uno de los requisitos para vivir ahí era tener empleo. De modo que, si alguien era despedido o incapacitado, debía abandonar la ciudad. Todo esto, a pesar de que Walt no era urbanista ni arquitecto, pero sí alguien con un ego bastante inflado.
Este tampoco era su primer rodeo en el tema. Años antes, en Burbank, Walt planeó un estudio de animación con viviendas incluidas para fomentar la creatividad. Sin embargo, incluso sin esas viviendas, los trabajadores se cansaron de sus prácticas y filosofía laboral, lo que derivó en la huelga de 1941. El paro, motivado por desigualdades salariales y privilegios dentro de una empresa no sindicalizada, duró 5 semanas. Walt respondió despidiendo a muchos animadores, pero finalmente tuvo que reconocer al sindicato y firmar un contrato que incluía, entre otras cosas, la recontratación de quienes quisieran volver. Otro ejemplo fue su plan para la Ciudad de las Artes en California, que combinaría escuela, viviendas y centros comerciales, pero terminó reduciéndose a la escuela CalArts. Todo este tema es bastante complejo, pero muy interesante, por lo que si saben inglés, les recomendamos el video de Defunctland sobre Epcot, así como el podcast Epcot The World's Greatest Con. Pero bueno, Frelis, hasta aquí dejamos nuestro análisis, teorías y curiosidades al piloto de Knights of Guinevere. Estamos muy emocionados por este proyecto, y si les gustó este análisis, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que YouTube les notifique cuando subamos video cuando se estrene el capítulo 2. Recuerden que esta es una serie independiente que se financia por medio de las ventas de su mercancía, la cual está bastante chida y accesible, y de hecho nosotros ya compramos un par de cosas, por lo que si quieren apoyar la serie, les recomendamos fuertemente que chequen su tienda. Muchas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.